quitando solo el aspecto que se refiere a España y diga la nación colombiana es para siempre irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española, de toda presencia, de la dominación extranjera y de cualquier otra potencia o dominación extranjera, está bien redactada. La nación colombiana es para siempre o irrevocablemente libre e independiente de cualquier potencia o dominación extranjera y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona. Colombia no puede seguir estando sometida a dominios de potencias extranjeras, ni puede seguir siendo privilegio de la república financiera o de grandes potentados de la política. Rendamos homenaje a la Constitución de 1821, te dan una claridad meridiana sobre la importancia de propiciar la circulación de las élites y que la república fuese realmente una república democrática. Ya se ha dicho el alcance que tiene la Constitución de la Villa del Rosario en materia de soberanía, en materia de elecciones, en materia del carácter popular y representativo. Pero hay algo que llama poderosamente la atención, y es la ausencia de una configuración en la técnica y en la concepción misma de la Constitución sobre los derechos humanos. No es verdad que la Constitución de Cúcuta garantice los derechos humanos. Me parece a mí, muy respetuosamente, que es una mistificación. Que la Constitución de Cúcuta nada menos que manda el cuarto de San Alejo los derechos humanos y los coloca al final con la expresión disposiciones generales. Miren la gravedad de la concepción que tenía el constituyente de Cúcuta. Disposiciones generales, donde hay unas cláusulas de derechos humanos dispersas, desarticuladas. Y existía la experiencia de la Constitución norteamericana. En Estados Unidos se aprobó, como ustedes saben, una constitución inicialmente que excluía los derechos. Y eso suscitó en el pueblo norteamericano, en cada una de las antiguas colonias, una verdadera movilización revolucionaria. Es el origen de las enmiendas. Tuvieron que reformar la Constitución y metieron las enmiendas. Por eso existen enmiendas desde el comienzo. No era unitaria la concepción, porque la democracia se opuso a la concepción de los padres fundadores de la Constitución, de hacer de la Constitución una jaula de hierro, es decir, un organigrama del poder y no una carta de derechos que subordine el ejercicio del poder. Eso fue lo que estuvo en juego en la Revolución Norteamericana y ganó la concepción democrática. Y por eso hay enmiendas, y por eso la guerra del norte contra el sur, la abolición por vía revolucionaria de la esclavitud, incorporó nuevas enmiendas para garantizar plenamente la independencia y la libertad. En Cúcuta eso se difiere profundamente. Y a la luz de la doctrina de la época, artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tanto repetimos, una sociedad en que no esté establecida la garantía de los derechos, su determinación, la separación de los poderes carece de constitución. Algo hay de pertinente para criticar en Cúcuta y por lo menos decir que hay una debilidad en la entrañable concepción que debe tener una carta democrática y sobre todo existiendo los antecedentes del constitucionalismo provincial y de la propia angostura en materia de la organización de los derechos. ¿Es la Constitución, vale la pregunta, de Cúcuta, de la Villa del Rosario, una Constitución racista? Es una pregunta válida, porque no garantizó la libertad de los esclavos, la diferió. La tal libertad de vientres significa la perpetuidad de la esclavitud. Somos abogados, somos historiadores, hablo en esta doble condición. Y cuando se declara que serán libres, pero que tendrán que estar bajo la sumisión de su familia hasta los 18 años, significa que seguirán estando en la servidumbre esclavista de quienes siguen esclavos, es decir, su padre y su madre. Y se necesitaron 30 años
para que conociéramos la abolición de la esclavitud en el gobierno de José Hilario López, cuando ya la institución estaba en crisis, cuando la institución estaba sometida a los cambios de relaciones sociales, a nuevas revueltas, a la polémica de los abogados negros y de los líderes negros, cuando la institución estaba desacreditada internacionalmente, llega tardíamente entre nosotros. Ese me parece que es una mácula de la Constitución de Cúcuta. Es una derrota de Bolívar. Aquí continúa la conspiración setembrina contra Bolívar. Pero creo que hay que hacer honor. Bolívar hizo una batalla por la libertad de los esclavos. En Angostura le propuso al presidente del Congreso en mensaje directo: declaren la libertad. En Cúcuta va a volver a proponer una fórmula transicional. Declaremos entonces, ya que no quieren abolir la esclavitud, declaremos la libertad de vientres, pero automática, desde que nace ya es libre, no queda sometido a ninguna tutela, sino que adquiere ya su condición de libertad. Y ni eso lo tuvieron en cuenta en los debates y sobre todo en la expedición de la ley. Ese es un elemento que está al orden del día, porque el origen del racismo, la matriz del racismo, que continúa viva en nuestro país, desafortunadamente fue desaprovechada en esa oportunidad y triunfaron las concepciones de la República Señorial. En 1824 se reafirmó la idea del Estado laico, haciendo honor a la tradición de lo que se había fundado en Cúcuta. Finalmente, en Cúcuta sobresale la influencia de la Constitución norteamericana, aunque con limitaciones extravagantes en materia de acoger la institución del presidencialismo, que ya estaba desde antes. ¿Por qué? Porque el artículo 117 limita el mando supremo de la guerra al presidente de la República, al no poderlas dirigir personalmente sin previo acuerdo y consentimiento del Congreso. Y en las actas queda clara que además exigían que tenía que ser una rendición de cuentas detallada de lo que iba a hacer y luego de lo que había hecho. Sin duda una repelente cláusula antibolivariana, dado que por las distancias, la magnitud de la guerra, las urgencias de la misma, la necesaria flexibilidad de las acciones exigían el pleno dominio del mando militar en el presidente libertador. Y esto cuando la constituyente de Cúcuta solo fue posible porque un mes antes había triunfado el libertador en la batalla de Carabobo. Carabobo garantiza, sin duda alguna, que se pueda dar la Constitución de 1821 de la misma manera que Boyacá garantizó el Congreso de Angostura. Las constituyentes de Villa del Rosario no comprendieron que la parte principal del poder real descansaba en el Ejército Libertador y en la gran personalidad de Simón Bolívar, así como en Francisco de Paula Santander, que hay que nombrarlo. Son libertadores. Antonio José de Sucre y otros destacados jefes políticos y militares que no eran simples soldados, sino que constituían la verdadera élite de la Revolución de Independencia con el presidente al centro. Bolívar era un constitucionalista, así nos repelan algunas de sus formulaciones y nos parezcan fuera de lugar. Muy diferente del estado guarnición del que habla Carlos Restrepo Piedrahíta, dado que la importancia de la República Constitucional de Simón Bolívar y de los otros jefes formaba parte del proyecto emancipador. No se podía ganar la guerra sin una república, pero era una constitución y una república para ganar la guerra, y no como creyeron ilusamente los constituyentes de Cúcuta, que era una constitución para la paz, cuando lo que estaba en curso era inmediato un cambio de escenario histórico definitivo que fue la campaña del sur. Si no se iba hacia Quito y si no se iba hacia Lima y luego hacia el Alto Perú, la independencia de la Nueva Granada o de mejor de la Gran Colombia ya fundada y en funcionamiento
se venía al suelo. La unidad de análisis de los libertadores trascendía el estrecho marco de concepciones nacionalistas como las representadas en los líderes civiles de la Constitución de 1821. Después de toda esa investigación, esa constitución como tal dejó demasiados derechos a la luz, como pues tenemos como derechos a la información, también el derecho a participar, la participación en asuntos ambientales, participación en planes y programas de política, pues el derecho a recurrir. También tenemos que como importancia tomó todo esto la promulgación de la libertad progresiva, de la esclavitud, o sea, que promulgó como la plena libertad de expresión, permitió demasiadas cosas, como pues alcance de nuevas reformas de contrato para pues liberar una como liberación tal social, económica y política de todos los territorios. Todo esto pues también como que acabó la Inquisición. También pues dejó como requisitos para futuro para cómo debe cumplir y qué presidente de la República debería cumplir para ejercer su cargo según pues la Constitución, que dejó el artículo 106, que en pocas palabras decía que para ser presidente se necesitaba ser como ciudadano de Colombia por nacimiento y pues todas las otras cualidades para ser senador. Dejó también el artículo 107, pues que continúa, que diría la duración del presidente, que será pues de 4 años como actualmente sigue, y no podría ser reelegido más de una sin intermisión. Todo esto pues dio lugar a la primera Constitución Nacional. Ya las habían sido como proclamadas después del 20 de julio, eran como un tipo regional. Algunas determinaciones se dieron el Congreso de Cúcuta en 1821. Tenemos que tuvo lugar en la Villa del Rosario de Cúcuta, actual Colombia. Todo esto transcurrió desde el 6 de mayo de 1821 hasta el 14 de octubre del mismo año. El resultado de todo esto fue la formación pues, de la Gran Colombia a partir de la unión de las repúblicas de Nueva Granada, Colombia y Panamá y Venezuela. El Congreso de Angostura, como resumen, sucedió pues en 1819. Simón Bolívar instaló el Congreso de Angostura. Originalmente fue convocado para el 22 de octubre del año de 1818. Es el segundo congreso de una república que exigía nuevos cuerpos de leyes, la actualización de la Constitución de 1811 a las condiciones imperativas y sus sistemas como federales adaptadas para el país. Principal pues como cometido del Congreso como tal fue dar a Venezuela una carta fundamental, lo cual llevó a cabo. Pues la segunda Constitución de nuestro país fue como promulgada en Santo Tomás de Angostura, capital de la pues provincia de Guayaná y la República, el 15 de agosto de 1819. La primera constitución autónoma que tuvo Colombia como territorio liberado y compuesto de 4 países vistos desde hoy, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, fue la Constitución de Cúcuta. Ya el territorio estaba liberado en gran parte por las batallas de Boyacá en agosto de 1819 y paralelamente la de Carabobo en junio de 1821. Entonces este año, 2021, la conmemoración de los 200 años por su expedición es motivo de exultación, de ánimo. Estuvo precedida la Constitución de Cúcuta por el Congreso de Angostura, donde se expidió la ley fundamental que le dio vida a la unión territorial antes el virreinato dependiente de España. Dentro del discurso de Angostura, Simón Bolívar trazó las líneas que deberían seguirse para la redacción de la Constitución. La primera, se necesitaba entonces un Estado centralizado para evitar la desarticulación del federalismo y las debilidades ante el enemigo externo. Faltaba liberar a Ecuador y al Perú para evitar la reconquista, para no repetir lo que hizo Pablo Morillo comandando 12.000 hombres cuando liberaron al rey mofletudo Fernando VII, que envió refuerzos para evitar la independencia de los virreinatos. Se obstinó Bolívar en este propósito para evitar que los españoles retornaran al poder si regresaban desde esos territorios del sur, de Perú y de Ecuador, donde no habían sido aún vencidos.
Los congresistas ratificaron la elección de Bolívar como presidente, que ya se había realizado desde Angostura, y él pidió permiso para continuar la guerra hacia el sur, quedando encargado el señor Francisco de Paula Santander de la presidencia. Fue un año muy agitado, ese 1821, pensando que Guayaquil se podía perder como puerto vital de Ecuador, que estaba en los límites del nuevo estado, pero que no había sido liberado. Estaba además preparando Bolívar la batalla desarrollada luego en Carabobo, que permitió el triunfo sobre el ejército español y redondeó la victoria de Boyacá. El Libertador había concebido desde Angostura que era necesario una asamblea constituyente o congreso constituyente para formalizar la consolidación jurídica del nuevo Estado. Había permanecido en Bogotá para preparar el congreso constituyente e instalarlo. Todo cambió porque la decisión de Rafael Urdaneta y los líderes en Maracaibo en enero 28 de ese 1821, al independizarse como localidad, esto rompió el armisticio de Santa Ana. En el fondo, era una tregua para darse tiempo, reabastecerse y planear la logística destinada a liberar Venezuela. Mientras tanto, había buscado diplomáticamente que reconocieran la independencia lograda hasta ese momento. La independencia lograda con la batalla de Boyacá. Pero Morillo también pretendía Bolívar que cambiara de actitud y que el mismo rey Fernando VII lo hiciera. Para ello había comisionado dos plenipotenciarios, a José Revenga y a Tiburcio Echeverría. El biógrafo Gerard Masur esperaba convertir el armisticio en paz y designó delegados para continuar las negociaciones en Madrid. Sí, era una estrategia, pero la calma aparente estaba funcionando. Bolívar sabía que ellos también estaban agotados, que la rebelión de Riego y Quiroga al inicio de 1820, para que volviera a funcionar la Constitución de Cádiz, imponía un freno al envío de tropas desde España. Las circunstancias le eran favorables entonces momentáneamente, pero el levantamiento armado de Maracaibo había alertado a los españoles y acelerado el enfrentamiento. A Simón Bolívar no le gustaron muchas cosas que se hicieron por parte de los 72 delegatarios de las 19 provincias libres. 57 congresistas estuvieron presentes en la instalación. Los otros llegaron tarde por las dificultades de transporte. La incomodidad la dejó de ver Bolívar, o se entrevé en su correspondencia, la que sostuvo con el general Santander y otras personas. Por ejemplo, Indalecio Liévano, como biógrafo, cita dos de los párrafos de esa correspondencia. John Lynch, otro biógrafo, expone claramente ese malestar en la forma dada a los colegios electorales. El sufragio estaba restringido para los varones que supieran solamente leer y escribir, los demás no, y que contaran con bienes raíces. El voto censitario castró la participación ampliada y discriminó a vastos sectores sin ingresos, escolaridad, sin trabajo, y siguió la corriente machista europea de excluir al sexo femenino. Gerard Masur, investigador alemán, explica la inconformidad de esta manera. En general, la rama legislativa era omnipotente según la Constitución de Cúcuta, en tanto que el Poder Ejecutivo tenía pocas facultades efectivas. Se otorgaron al presidente poderes extraordinarios solo en caso de guerra o de rebelión interna. En una frase del discurso de Bolívar pronunciado al aceptar en Cúcuta el 6 de octubre la presidencia de la Gran Colombia, deja entrever su molestia y lanza la invectiva
la indirecta contra los malformadores del proyecto constitucional redactado por él para el Congreso de Angostura. Les dijo: marcharé a las extremidades de Colombia, a romper las cadenas de los hijos de Ecuador, a combinarlos con Colombia después de hacerlos libres. Esta espada no puede servir de nada el día de paz, y este debe ser el último de mi poder, porque así lo he jurado para mí, lo que he prometido a Colombia, y porque no puede haber república donde el pueblo no está seguro del ejercicio de sus propias facultades. Un análisis detallado de las facultades entregadas a la rama legislativa podría darnos la luz para ver una especie de golpe de Estado disfrazado y anticipado, con facultades excesivas al Congreso sobre el presidente, ya no de control político, sino de codirección del Estado, a la manera de un híbrido o injerto del sistema parlamentario. Hábilmente le quitaron las funciones efectivas de presidente si seguía con la guerra hacia el sur. El mismo Simón Bolívar le dice desde Cúcuta el 5 de octubre a Soublet, uno de sus grandes amigos: a mi llegada aquí encontré ya sancionada la Constitución que prohíbe al presidente ejercer en campaña las funciones del control ejecutivo y disponen que éstas recaigan en el vicepresidente. Así, yo marcho para Quito sin otras facultades que las de un general en jefe y las extraordinarias que quiera delegarme el Congreso para las provincias y operaciones. Esto está en el epistolario. O sea, desequilibraron las tres ramas nacientes del poder público. El mismo Libertador había dicho en el discurso de Angostura: en las repúblicas el Ejecutivo debe ser el más fuerte, porque todo conspira contra él. Y estos congresistas que obraron como constituyente a la vez, desoyeron lo que había recomendado el Libertador para conservar una constitución popular, la división y el equilibrio de poderes. Me comentó coloquialmente el exmagistrado penalista Ranulfo Guerrero, apasionado lector de la historia colombiana. No querían la unión con Venezuela y no estaban de acuerdo con el pensamiento ecuménico y panamericano de Bolívar, por eso actuaron de una manera solapada. Todos sabían que él proseguiría combatiendo a los españoles, pero el artículo 117 le ató las manos para la campaña del sur, al exigir que para dirigir las fuerzas armadas de tierra y mar necesitaba del previo acuerdo y consentimiento del Congreso. Otra muestra de este amarre es el artículo 121, donde se estipuló previo acuerdo y consentimiento del Senado para nombrar toda especie de ministros y agentes diplomáticos y los oficiales militares desde coronel hacia arriba. Con el artículo 128, respecto al estado de sitio, hicieron una treta. Recortaron las funciones del presidente colocando otra vez al Congreso a interferir. Se refieren incluso a conmoción interior, a mano armada y a una eventual guerra externa. Las medidas necesarias que tome el Poder Ejecutivo necesitarían autorización del Congreso. El investigador periodista Ramiro de la Espriella escribió: solo 6 años permanece vigente la Constitución porque en 1827 las dos cámaras reunidas en Congreso deciden su reforma y la convocatoria de la Convención de Ocaña. De allí en adelante el enfrentamiento de los grupos políticos conduce en primer lugar al fracaso de la Convención de Ocaña y luego a la disolución de la Gran Colombia, los decretos orgánicos de la dictadura y la abolición definitiva de su vigencia. Simón Bolívar venía de triunfar en Venezuela, donde los caudillos regionales presionaron para obtener cargos regionales y acceso a la propiedad de las tierras recuperadas. En las memorias de O'Leary
Se percibe este ambiente que creció hasta fortalecer la figura del general Páez, de Bermúdez y de Mariño. Estos caudillos militares y agrarios se quedaron con el poder administrando el triunfo, mientras Bolívar se dirigía a Cúcuta para enterarse de primera mano sobre las actas de lo discutido y aprobado por los constituyentes que tramitaron la confección de esa constitución en 1821. El 7 de septiembre lo ratificaron como presidente. El 22 llegó a Cúcuta y se posesionó como presidente, ratificado el 3 de octubre de 1821. Expresó su renuencia para asumir el poder ejecutivo. Le insistieron, como lo describe John Lynch, aceptó con la observación de que se ausentaría para continuar las batallas del sur, Bomboná, Junín, Pichincha y Ayacucho, a fin de liberar todo el territorio hasta el Perú, postulando 3 candidatos a la vicepresidencia: Antonio Nariño, Urdaneta y al general Francisco de Paula Santander. La Gran Colombia, como Estado, nació de la Guerra de Independencia y siguió en guerra para poder disponer del territorio como parte del Estado, pero sin invasores adentro, todo concebido como un proyecto continental de independencia y de extensión del Estado hasta los límites del primer virreinato al que pertenecimos desde 1542, el virreinato del Perú. Francisco de Paula Santander no entendió la grandeza de ese proyecto continental y de allí su actitud remisa para reunir tropas y recaudar más dineros destinados a ese tipo de gesta. Los venezolanos influyentes, caudillos agrarios y criollos comerciantes, desde un comienzo no estaban de acuerdo que se uniera a Venezuela con la Nueva Granada, como se le llamaba al centro del virreinato, que el Congreso se reuniera en Cúcuta, y menos que ésta fuera a ser la capital del nuevo país, como lo pensó Bolívar, por ser un lugar equidistante para la Gran Colombia. Le sabotearon en parte la formación del Estado que había pensado y definido en Angostura, el Estado concebido como una naciente república. Pero nació el Estado con una ruptura definitiva de España, expulsada la monarquía que aún hasta hoy no se ha podido quitar de encima ni los mismos republicanos españoles allá en la península ibérica. Los patriotas nuestros extirparon la Inquisición y otros lastres jurídicos del derecho ibérico, pero los mañosos lograron alterar algunos aspectos en las sesiones de mayo hasta agosto de 1821, mientras Bolívar dirigía la guerra para ampliar la libertad, otros deformaban y cambiaban los términos. Los congresistas constituyentes, puede colegirse, consideraron que ya despejado el territorio de Colombia y Venezuela, no era necesario seguir la campaña hacia Ecuador y Perú, pero esto sería costoso, dispendioso, y por eso buscaron maniatar al Libertador para que no viajara, so pena de quitarle las funciones. Finalmente me gustó la expresión del filósofo e historiador, abogado Ricardo Sánchez Ángel en el Congreso de la Universidad Libre realizado en Cúcuta. Dentro de su conferencia expuso que en una próxima reforma constitucional de Colombia se inserte o se traslade el artículo 1 de la Constitución de Cúcuta, donde se menciona que Colombia es un país libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia extranjera y de familias que se apoderan del Estado. El discurso de Angostura, que fue realizado en 1819, es el que da paso a la Constitución de 1821. En algunos ámbitos no quisieron escuchar a Simón Bolívar. Este planteaba ideas un poco más nuevas y ellos estaban ya idealizados a la antigua, idealizados pues al modelo que se llevaba en cierta parte en Estados Unidos.
Antes del discurso de Angostura hubo un código llamado el Código de Washington. Estos prefirieron modificar cosas ya del Código de Washington antes que agregar cosas nuevas del discurso de Angostura, e incluso también de la Carta de Jamaica, que era la carta que concedía la libertad a esclavos. El presidente Alexander Peyton, para el año 1816. ¿Qué pasa? Que incluso cuando Bolívar tuvo que dar su discurso de Angostura, él no estuvo en ese tiempo para, digamos, ver lo que pasó después del discurso, ya que en medio de los debates él se encontraba pues en todo lo que pasó. Él había dejado a 2 delegados para estudiar los debates, escuchar los debates y que le informaran, y estos 2 delegados fallecieron, así que él tuvo que volver. Después de mucho insistir, el discurso de Angostura fue una base fundamental para la Constitución de 1821 porque Bolívar se expresaba de una excelente manera ante el Congreso. En este Congreso pues le dijeron como, bueno, vamos a darle paso a algunas ideas suyas, ya que podemos ver que, digamos, usted se está enfocando mucho en la libertad, el planteamiento del gobierno republicano, o criticando sistemas del gobierno que según él no le proporcionaban garantía a los ciudadanos. Entonces fue ya el momento en el que decidieron escucharlo como tal para empezar a modificar y darle la constitución así en 1821, buscando también a su vez la independencia incluso de Venezuela, ya que consideraba que una nación no debería estar sometida al yugo de otro país. Él decía normalmente que nosotros éramos un compuesto de Europa, África y América, y ya que pues al ser compuestos de estos deberíamos de construir nuestro propio sistema de gobierno y no dejarnos llevar por los demás. Se puede considerar este discurso como históricamente como una de las obras más relevantes de Simón Bolívar, ya que pues en este documento este libertador planteaba de otros puntos su concepción política en una forma más acabada, reconociendo también la autoridad del Congreso. Este analizaba, digamos, el pasado de Venezuela para poder comprender la situación que se vivía puntualmente en el año 1819, que fue el año en el que realizó el discurso. En este discurso también expone sus ideas en cuanto a la educación y argumentación, digamos que centrándolos más en el poder centralista. Y de la misma manera establece el orden de los libertadores para recompensar el heroísmo patrio. Abajo hay una frase que dice, ni usted ni yo veremos cuando seamos viejos la sincera armonía que debe existir en la gran familia de un Estado. Puse esta frase ya que me parece muy importante porque Simón Bolívar había hecho otro discurso antes. En ese discurso buscaba como la libertad de ciertas personas, pero el Congreso le dio la espalda porque buscaban preferiblemente cambiar parte del discurso que había dicho por un código llamado el Código de Washington. Entonces establecimos que en este discurso Simón Bolívar defendía ya fervientemente la democracia con el fin de proporcionar la libertad absoluta y la igualdad de los derechos sociales. Bolívar también recalca que nosotros somos un compuesto de Europa, África y América, y como tales tenemos el deber de construir nuestros propios sistemas de gobierno. Aquí hay unas ideas políticas que dieron forma a la Constitución de 1821, que estos fragmentos los tomé del discurso. El primer fragmento dice, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, ya que pues buscaba que en un buen gobierno es aquel que le proporciona una buena garantía a los ciudadanos. También hay otro que dice, un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Porque inspirándose en el Barón de Montesquieu, Bolívar plantea la división de los poderes en el sistema democrático, los que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y busca tener a su vez también un modelo de cohesión territorial y económica. Y plantea también el sistema de gobierno republicano, considerado como soberanía, donde se escogen a los gobernantes a través de un voto popular.